licenciado. Bueno, mi nombre es Arza Luz Mejía Viene y quería ver si me podría permitirle hacer una entrevista de favor. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es para la revista de Redalic y con el fin de publicarla en un artículo de ansiedad generalizada. ¿Ok? ¿Qué es la ansiedad generalizada? La ansiedad generalizada se comprende como un trastorno en el cual el paciente o la persona sufre de ataques de ansiedad o sufre constantemente de una sensación de angustia ante varias situaciones, ya sea de índole social, por ejemplo, estar en público, por ejemplo, realizando una entrevista, o cosas simples y que simplemente los pensamientos rumiantes constantemente le causan angustia. Cualquier pensamiento puede causar. Ok. ¿Y cómo podría identificar a una persona que padece ansiedad? Para identificar a una persona que padece de este padecimiento como tal, lo que tendrías que hacer es irte directamente al DSM-4 o al DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos. En este explica completamente la patología, los síntomas y la predominancia de este tipo de, pues sí, de patologías psicológicas, ¿no? Si es en el ámbito en el que lo estás preguntando. Ok. ¿Y cuáles son los principales síntomas del TAG? ¿Y el TAG qué es? El trastorno de ansiedad generalizada. Muy bien. Los principales síntomas serían sudoración, palpitaciones, podrían ser incluso temblores. Tiene que ver, puede sentirse presión en el pecho a la hora de intentar respirar. Son síntomas tanto emocionales como psicológicos y físicos, ¿no? Los físicos son los más evidentes, que son los que acabo de comentar, pero por ejemplo en el caso de los psicológicos tiene que ver con estas ideaciones rumiantes que te comentaba, es decir, que la idea no deja en paz a la persona, como si la persiguiera constantemente. Entonces pues la persona puede sentir o presentar dificultades en su patrón del sueño, insomnio, terrores nocturnos, pesadillas, problemas para mantener el ciclo del sueño, despertar, etcétera, etcétera. Ok. ¿Y a qué se le atribuye el aumento de la prevalencia de esta patología? ¿Te refieres a por qué hay más casos o a qué te refieres? Ajá, o por qué no se han eliminado esos casos. ¿Por qué no se han eliminado esos casos? Bueno, en el caso de las patologías es difícil dar a algo así como una eliminación. Lo que se puede hacer es dar un tratamiento. Dependiendo de la corriente en la que lo estés mirando, se puede dar ya sea un tratamiento psicológico, como también puede darse un tratamiento psiquiátrico, ¿no? En el caso de la psiquiatría, normalmente lo que se da son ansiolíticos. En el caso de la psicología, dependiendo de qué corriente emplees, pueden ser diversos ejes de tratamiento, ¿no? Puede ser psicoanálisis, puede ser humanismo, puede ser conductual, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que cada vez que se sienta ansioso asocie la sensación de la angustia con algún otro elemento y a partir de ello vaya reduciendo poco a poco esta ansiedad. Pero como tal, tanto así como una eliminación, no, sería más bien un tratamiento de esto. Ok. ¿Y cree que existe una relación entre la mala organización que tienen los alumnos con el trastorno de ansiedad? No. La ansiedad que presentan los alumnos es propia de, como bien lo dices, una mala planeación. El trastorno de ansiedad ya tiene que ver incluso con elementos que integran neurotransmisores, química neuronal, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo que estaríamos viendo es más bien casos de burnout o de angustia específica por una situación, que sería, por ejemplo, la situación me provoca ansiedad y por lo tanto puedo tener un ataque de ansiedad o puedo tener altos índices de ansiedad, pero el trastorno de ansiedad generalizada es en una persona que prácticamente en cualquier momento le puede dar un ataque de ansiedad. Ok. ¿Y alguna vez de la etapa de su vida de estudiante padeció de ansiedad? Padecí de ansiedad, pues recuerdo haberme estresado por las fechas de entrega de trabajo, recuerdo haberme sentido completamente agotado y precisamente por eso te comento que esto podría ser
tu eje temático podría dirigirse quizá también al elemento del burnout, que en anglosajón sería algo así como el quemarse, que es cuando las horas exceden, las horas laborales, por ejemplo, exceden la capacidad física del individuo, cuando las exigencias emocionales, laborales, intelectuales están sobrepasando las capacidades del individuo, pues el individuo va a tronar y entonces puede tener un ataque de pánico, puede tener altos índices de ansiedad, un ataque de ansiedad, sentirse agotado, incluso deprimido, ¿no? Ok. Y hablando en un caso extremo que haya tratado o visto, ¿cómo fue que se desarrolló? ¿Cómo fue que se desarrolló la patología o cómo fue que se desarrolló para mejorar el asunto y que se redujera su ansiedad? Muy bien. Vamos desde el principio. El desarrollo de la ansiedad se da desde primeras etapas. En el caso de los, ¿cómo se llama? De la crisis de pánico o de el trastorno de ansiedad generalizada, pues desde la infancia pueden comenzarse a ver algunos síntomas, cierta sintomatología de cómo va progresando, ¿no? Hasta que finalmente se vuelve una situación incontenible y ya ni siquiera es capaz de llevar a cabo sus actividades necesarias de supervivencia o sus actividades diarias el individuo, es decir, ya ni siquiera puede integrarse a la sociedad, no puede tener un trabajo, no puede ir a la escuela, ¿no? En el caso del estrés, pues ocurre lo mismo. Si uno va dejando las cosas para último momento, si la presión es excesiva, si los trabajos son excesivos, si no existe una verdadera planeación al respecto, pues tus índices se van a disparar y puedes tener incluso una crisis nerviosa, ¿no? En este caso, ¿qué se puede hacer para reducir la crisis? Pues lo que puedes hacer es, primero que nada, tener bien organizado todo tu trabajo, todos tus deberes, aprender a ir llevando de una en una las obligaciones y los... ¿cómo serían? Los trabajos y proyectos. Los trabajos, los proyectos que debes hacer, en vez de preocuparte y lanzarte a la avalancha que estás viendo caer sobre ti, pues tomar de uno en uno, ¿no? Tomar copos de nieve, irlos formando hasta que finalmente logres terminar tu tarea, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es buscar espacios donde te sientas relajado para estudiar. Esto en el caso del estrés, en el caso de los estudiantes, no en el caso del trastorno de ansiedad generalizado. Puedes buscar lugares donde te sientas más a gusto para estudiar, para llevar a cabo tus labores. No sé, si eres auditiva, poner un poco de música. El punto aquí es que tu propio ambiente no se sienta como algo que te ataca. Si tienes, no sé, los platos sucios, hambre, tienes que hacer la tarea y tu ropa está sucia y tirada en el piso, vas a hacer lo posible por distraerte porque son muchas cosas visual, auditiva, olfativamente que te están atacando al mismo tiempo, mientras que ya tienes mentalmente todos estos pendientes, ¿no? Entonces ahí es cuando uno siente que las cosas le sobrepasan. Entonces aprender a diferenciar y a tener las cosas en orden. Entonces, ¿usted cree que los estudiantes deban tomar conciencia sobre este padecimiento? Creo que los estudiantes deben de tomar conciencia principalmente de su proceso educativo. También deben de tomar conciencia de y muchos padecimientos, ya que son importantes y es importante identificarlos antes de que sea insostenible la situación. Pero creo que también los estudiantes deben, como te decía, volverse responsables de su propia educación y a partir de ello, pues buscar, por ejemplo, estrategias de aprendizaje, cómo es que ellos estudian, hábitos de aprendizaje, hábitos que les den cierta sensación de autonomía, cierta sensación de independencia y que sientan que pueden cumplir con no solamente las exigencias, sino con las metas que ellos se propongan, ¿no? Ok. ¿Y qué soluciones daría a los alumnos que padecen esta patología? ¿Cuál patología? La ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizado. Sí. Pues primero que nada, antes de decirles algo o antes de darles ¿cómo se llama?
Antes de darles algún consejo, tendría que verse profundamente el caso para